Hola, hoy cocinamos paella de marisco y os lo voy a explicar paso a paso. Yo la he hecho a la leña, pero con estas instrucciones podéis cocinarla en vuestra casa y en vuestro fogón tradicional. Queda riquísima y siguiendo unos sencillos pasos seguro que te sale exquisita. Pues para hacer esta receta vais a necesitar 500 gramos de arroz, caldo de pescado, cigalas, calamar, sepia, torera o pescado tipo emperador, mejillones, ajo, cebolla, tomates maduros, pimentón dulce, aceite de oliva, sal, azafrán o colorante. Pues si la hacemos a la leña, comenzamos poniendo una llama pequeña y controlada. Ponemos el trípode y la paella que asente bien. Ponemos un puñadito de sal y a continuación ponemos el aceite. Debe quedar un círculo con un palmo alrededor sin nada de aceite. Pero lo primero que haremos es pasar vuelta y vuelta el marisco, no más de un minuto. Y ahora enseguida añadimos el ajo y a continuación la cebolla. Tendremos siempre la llama muy suave en este momento para que no se nos queme. Ponemos pizca de sal y constantemente iremos moviendo para que no se nos queme la cebolla. Después de unos minutos hemos conseguido dorar la cebolla sin quemarla, entonces añadimos la sepia y el calamar, así como el pescado troceado en trozos de bocado. En esta fase doramos todo esto en un par de minutos, no más. Conseguido, hacemos un círculo en el centro y si le falta aceite lo añadimos una cucharada o dos para sofreír el tomate que tenemos rallado. Con la paleta vamos a expandir un poquito el tomate para que se fría bien. Y una vez que el tomate ha perdido el agua es cuando añadimos una cucharadita de pimentón, que lo integraremos también con la paleta y con cuidado para siempre que quede humedecido, y una vez integrado pues lo mezclamos con el resto que tenemos friendo. Ahora es el momento ya de añadir el arroz que habremos medido previamente. Hay que ponerle también una cucharadita de sal y entonces sofreímos el arroz junto con todo esto para que se impregne bien de todos los jugos durante un par de minutos. Y ahora es el momento de añadir el caldo que tenemos también medido. Si es en la leña son 2 medidas y media de caldo por cada medida de arroz. Lo distribuimos bien con la paleta. Si la cocináis en casa serán 2 medidas de caldo por una de arroz. Esto es porque en la leña alcanza mucho más temperatura y se evapora más rápido. Ahora ponemos el azafrán y distribuimos con la paleta. Llevamos rápidamente a ebullición todo esto, subimos las llamas al máximo y ligeramente con la paleta y el dorso distribuimos bien el arroz. Ya no se volverá a mover el arroz en ningún momento. Esto nos va a asegurar que el arroz se va a distribuir bien por la paella y no se va a pelmazar. Los primeros 7 u 8 minutos, tanto en leña como en el fogón tradicional, se cocinarán a fuego muy fuerte. Tener en cuenta que el marisco que se ponga en la superficie ya está un poco pasado por la plancha, así que apuraremos el hecho de ponerlos en la paella. Con 5 minutos tendrán bastante de cocción. Los siguientes 6 minutos vamos a cocinarlo a fuego medio, tanto en la leña como en el fogón tradicional. Los últimos 5 minutos, si es en el paellero, será con un fuego mínimo o nulo, y el fogón tradicional también. Es necesario y obligatorio que este arroz repose 5 o 10 minutos con el fuego apagado. Y una vez reposado ya podemos disfrutar esta paella de marisco exquisita que os va a encantar. En casa la devoramos. Espero que si te gusta esta receta y este vídeo le des a me gusta. Bon profit!